Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amados, compartimos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, derrama el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones. Que hoy podamos ser transformados por tu palabra, ser imitadores de aquel gran hombre justo, custodio de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser, Señor Padre, que conduce la familia, guiado por tus santos ángeles, guiado por el Espíritu de Dios, guiado por la palabra, para que tu nombre se glorifique en nuestra familia. Y compartimos la poderosa palabra en San Mateo, en su capítulo 1, verso 16 y verso 18 al 21 y el verso 24, para gloria y honra de Dios. Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. El origen de Jesucristo fue este: María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Así se llamará, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añade bendición a su santa y poderosa palabra, que la convertimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, amado. El Mesías tendría que venir y tendría que nacer de la casta de David. Tenía que venir del reinado del rey David. Bendito sea Dios. Y esta paternidad que le dio José fue el origen davídico para que el Mesías pueda descender del rey David. Bendito sea Dios. María, que tenía un compromiso para casarse con José. Este compromiso se hacía un año antes para que se pueda concretar por medio del matrimonio. Pero antes de que vivieran juntos, Dios tenía un proyecto en la vida de María, así como en la vida de José: que María sea la madre del Mesías. Y María quedó embarazada por el poder del Espíritu Santo. Pero cuando José se dio cuenta de que María estaba embarazada, lo lógico que piense José fue que engañó su esposa, su futura esposa. Y la ley lo decía que tenía que ser muerta esta mujer, apedreada, porque cometió un pecado llamado adulterio. Bendito sea Dios. Pero como José era un hombre justo, no quería que María sea muerta, apedreada, y no la denunció. Entonces prefirió separarse de ella en secreto para que María no muriera apedreada. Cuando José ya tenía este proyecto de abandonar a María, de alejarse de María, bendito Dios, José no se estaba dando cuenta de que se estaba alejando del Mesías al alejarse de María. Pero un ángel en su sueño le habló, le aclaró y le dijo: ¿quién es María? ¿Quién es el que estaba en el vientre de María? El Mesías, el Hijo de Dios, que viene por el poder del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y el ángel le anunció claramente a José en el versículo 21: María tendrá un hijo. Bendito sea Dios. José ya sabía por el poder del Espíritu Santo, por la voz de un ángel, que María tendrá un hijo. Bendito sea Dios. No tendrá dos ni tres. Entonces, cuando José volvió junto a María, sabiendo que ella será madre de un solo hijo, madre del Mesías, José volvió no para ser esposo. José volvió ahora junto a María para ser custodio,
padre adoptivo del Mesías. Bendito sea el santo nombre de Dios. Entonces, cuando José se despertó de aquel sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Tomó a María por esposa. Bendito sea Dios. Es un hombre justo. Es un hombre que hace caso a la palabra de Dios. Pues el ángel está diciendo: no tenga miedo de tomar a María. José quería separarse de su esposa. José quería alejarse de la Virgen María. Pero cuando se aleja de María, se está alejando del Mesías, se está alejando del Hijo de Dios, se está alejando del proyecto de Dios. Hoy sigue diciendo el ángel esta misma palabra a tantos cristianos que se está alejando de la Virgen María, a tantos cristianos que no quiere tomar a María. No tengas miedo de tomar a María, no te alejes de ella, pues con ella está el Mesías. Bendito sea Dios. Y José, amado, fue electo para que sea el custodio de la nueva arca de la alianza. José, amado, que siempre es representado con un bastón en mano. Y este bastón que florece con las flores de almendro, dice la palabra en Números, en su capítulo 17, versículo 21 en adelante. Cuando los israelitas estaban en conflicto entre sí, pues no querían aceptar la jerarquía que Dios ha puesto. No querían aceptar a Aarón como sacerdote. Entonces el Señor llamó de esta manera a las 12 tribus. Moisés dijo esto a los israelitas: que cada uno de los jefes de las tribus le dé un bastón. Entonces, reuniendo así 12 bastones en total, entre ellos estaba el bastón de Aarón. Moisés colocó los bastones delante del Señor en la tienda de la alianza. Y al día siguiente, cuando fue a la tienda, vio que el bastón de Aarón, correspondiente a la tribu de David, había retoñado, había echado retoños y dado flores y tenía almendras maduras. Bendito sea el santo nombre de Dios. Dios, a través de este bastón que floreció, escogió a Aarón como el sacerdote que pueda llevar, que pueda guiar al pueblo por medio del arca de la alianza. Bendito sea Dios. Así también José, amado, según los evangelios apócrifos, un día él también con varios varones presentó su bastón en el templo, y el bastón de José floreció. De esta manera quedó electo para ser el custodio, el que pueda llevar, guiar a esta nueva arca de la alianza, quien representa, amado, en el Antiguo Testamento la presencia de Dios en forma figurativa, pero en el Nuevo ya es en forma real, en el vientre de la Santísima Virgen María. Bendito sea Dios. Y José, amado, la palabra dice que era un padre que estaba en sueño, que estaba dormido. Un ángel lo despierta. Cuando José se despertó, lo primero que hizo fue hacer lo que el ángel le había dicho. Cumplió la palabra de Dios. José aceptó la voluntad de Dios, tomó a la Virgen María, y a partir de este momento se convirtió en el padre adoptivo de Jesús, conductor de una familia, conductor de un matrimonio. Bendito sea Dios. Y de esta manera fue, amado, el matrimonio de José. Este matrimonio, amado, pasaron momentos difíciles, momentos duros, momentos de persecución. Hay noches en que ni siquiera dormían. Hay noches en que tenían que huir porque había enemigos que perseguían a su familia, que perseguía a su hijo, su casa, su matrimonio. Y la palabra dice en San Mateo, en su capítulo 2, versículo 13: cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Bendito sea Dios, amado. Herodes, que estaba buscando para matar al niño. Herodes, que estaba persiguiendo para eliminar al hijo de María. Y José, que estaba en sueño,
José que vivía, amado, durmiendo, el ángel lo despierta para que él pueda levantarse. Cuando José se despertó, amado, comenzó a tomar esa familia, a su esposa, a sus hijos, y huyó de Herodes. Bendito sea Dios. En estos tiempos, amado, tanto José que se está durmiendo, que está viviendo en sueño profundo. Herodes ya está al acecho de los hijos. Herodes ya está cerca de tu hijo. ¿Cuántos Herodes, amado, están matando a los jóvenes en el suicidio, en la muerte, en el asesinato? Hay tantos Herodes en estos tiempos, amado, que está al acecho de nuestro hijo a través de los videojuegos, a través de la telenovela, a través de la película. Pacto con Satanás. Cuánta tecnología, amado, al acecho. Herodes que viene para destruir a nuestros hijos, para matar a nuestros hijos. Si José sigue dormido, amado, si José no se despierta, si José no hace caso a la palabra de Dios, si no hace caso a la palabra del ángel de Dios, a la palabra que se predica en el púlpito, en la Santa Misa, en las predicaciones, en los retiros, en tantos lugares se anuncia la palabra de Dios para que José se despierte. José se levantó y tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche. Pero había tantos otros padres de familia que no se despertaron. Había tantos padres que no hicieron caso a la palabra de Dios, a la palabra del ángel. Y dice San Mateo capítulo 2 versículo 16 en adelante: cuando Herodes se dio cuenta de que lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y a su alrededor. Los padres de familia que no salieron de esa ciudad, que no abandonaron la tierra de Herodes, amado, dice la palabra, se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada. Lloraron estos padres, lloraron tantas madres, pero, amado, fueron tarde porque los padres no se despertaron. Los padres no fueron como José. José que se despertó, que huyó de la presencia de Herodes, pudo salvar su familia, pudo salvar su matrimonio, pudo salvar a su hijo. Bendito Dios. Hoy José, con su vida, con su ejemplo, nos invita a que podamos también nosotros levantarnos, huir de la presencia de Herodes, huir de la tierra de Herodes donde está el peligro, hacia nuestros hijos. Hacer caso a la palabra de Dios, a la palabra del ángel, a las predicaciones, para que podamos salvar nuestra familia. José, con su ejemplo, con razón es considerado hombre justo, pues cuando su hijo ya iba creciendo, la palabra dice en San Lucas en su capítulo 2 versículo 21 en adelante: cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Bendito sea el santo nombre de Dios. Cuando ya va creciendo el hijo de José, lo primero que hizo José fue llevar a la casa de Dios, al templo, para presentárselo al Señor. José conduce a su hijo hasta la casa de Dios. José no esperó que su hijo sea grande y que se vaya solo a la presencia del Señor. Más bien él se levanta, él conduce a su esposa, él conduce a sus hijos para que esta familia entera pueda llegar a la presencia del Señor. Cuando José, amado, se dio cuenta de que el niño ya estaba creciendo, lo llevó al templo para presentárselo al Señor. Bendito sea Dios. Y esta costumbre José seguía. José era un padre que nunca abandonaba la casa de Dios. José era un padre que siempre vivía en la presencia del Señor. Y dice la palabra en San Lucas en su capítulo 2 versículo 41: los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Bendito sea Dios. Los padres de Jesús, José y María, eran hombres fieles a la fiesta del Señor. Eran hombres fieles que iban siempre a Jerusalén, donde estaba el templo, donde se celebraban grandes fiestas, donde se celebraba la presencia del Señor, donde, amado, el pueblo entero escuchaba la palabra de Dios. José era asiduo. José, amado, no abandonaba la casa del Señor. Y cuando un día su hijo se perdió, cuando un día Jesús
Se perdió de ellos, dice la palabra de Dios, que ellos, pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego al buscarlo entre los parientes y conocidos no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Bendito sea el santo nombre de Dios. El hijo de José se perdió en el templo. ¿Por qué el hijo de José no se perdió en una discoteca? ¿Por qué el hijo de José no se perdió en un burdel? No se perdió donde se vende droga. No se perdió en la delincuencia. No se perdió por la calle, tirados, amados, en la cuneta, en el accidente, jugando carreras de moto. ¿Por qué? Porque José es un hombre ejemplo. José, amado, se perdió su hijo, donde él siempre acudía. José siempre acude al templo y en ese lugar se perdió su hijo. José siempre acude a la presencia de Dios y en ese lugar su hijo se perdió. Si tú eres un papá como José, si yo soy un papá como José, amado, nuestros hijos serán como nosotros, seguirán nuestro paso, bendito Dios. Pero si los José son hombre viciado de barajas, hombre viciado del alcohol, hombre viciado de tantos pecados, entonces en ese lugar los hijos se perderán. En ese lugar los hijos se desviarán, porque los padres, los José, se están perdiendo en esos lugares para que los hijos se vayan a perderse también en ese lugar, bendito Dios. Pero José, que es un hombre justo, un hombre ejemplo para nosotros, hoy, amado, las palabras de Dios nos invita a que podamos ser imitadores de José, para que podamos despertarnos de ese sueño profundo, sin tener miedo de tomar a la Virgen María. Cuando tomamos a la Virgen María, como lo hizo José, lo tomamos también al Mesías. Si recibimos a la Virgen María, recibimos al Mesías, como lo hizo José. El ángel sigue anunciando, el ángel sigue predicando. José, despiértate. No tengas miedo de tomar a María. José, despiértate, abandona esta tierra, levántate, porque Herodes viene contra ti. Herodes viene a destruirte. Herodes viene a perseguirte. José se despertó, hizo caso a la palabra de Dios, salvó su vida, la vida de su esposa, la vida de su hijo, salvó su matrimonio por obedecer la palabra de Dios. Hoy tú y yo, amado, seamos como José. Nunca es tarde. Desde hoy podemos comenzar a escuchar la palabra de Dios, hacer caso a la palabra de Dios, de tomar a María, levantarnos de esa tierra vieja, la tierra de Herodes, y buscar una tierra nueva para salvar a nuestra familia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde en el nombre del Señor Jesucristo, y comparta este audio, amado. Bendiciones.